noctámbulos, espero que se encuentre muy bien. Gracias por estar en un nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Ya casi es la época en la que a muchos de nosotros nos gusta escuchar más relatos de terror y ver películas de suspenso, pues se acerca el Día de Muertos, e indudablemente es una de las fechas más bonitas de nuestro país. Y quiero comentarles que estaremos sacando unos cuantos videos en TikTok para esas fechas, así que si aún no se han pasado por allá, vayan y suscríbanse al perfil. Y los que ya están suscritos, espero que sea de su total agrado. Espérenlo y espero que les guste. Sin más por el momento, le damos inicio a este nuevo capítulo de Cuéntame tus miedos. Mi nombre es Siniestro y por el momento los dejo con Sombra. Mi mascota extraviada. Hola amigos, el día de hoy les vengo a contar algo que me pasó hace algunos meses. Me fui un par de meses a un lugar hermoso, una cabaña de un amigo que se encuentra internada en el bosque. Él me dejó quedarme un tiempo, ya que mi situación actual estaba mal. Acababa de terminar una relación de 6 años y estaba un poco deprimido. Así que mi amigo me dijo que si quería despejarme un poco, él me prestaba su cabaña. Yo obviamente acepté, ya que creía que era algo que necesitaba. Obviamente no me fui solo. Invité a otros amigos y nadie quiso ir. Entonces me fui con mi perro llamado Rocky, un pastor alemán que había adoptado prácticamente desde que nació. Tenía una muy buena relación con él, así que obviamente me lo llevé conmigo. Todo iba bien. Lo único que me parecía extraño era que a altas horas de la noche se escuchaban ruidos muy extraños. Era como una fusión de un murciélago, un perro, un oso y un ave. Era bastante escalofriante, pero no trataba de prestarle atención, ya que me quedaba dormido muy temprano. Ya llevaba unos 2 meses allí. Le dije a mi amigo que si me podía quedar un rato más. Grave error. Él dijo que sí, que no había ningún tipo de problema. Le di las gracias y así me quedé un mes más. Un día, mientras paseaba a mi perro, como a las 6 de la tarde, empecé a escuchar los mismos sonidos que escuchaba en la noche. Mi perro empezó a forzar la correa y logró escapar hacia lo profundo del bosque. Lo perseguí lo más rápido que pude, pero no logré alcanzarlo. Con el paso de los minutos, lo perdí de vista. Lo busqué hasta que anocheció. Volví rápidamente a casa con la esperanza de que él hubiera llegado a la cabaña, ya que conocía bien el camino. Lamentablemente cuando llegué, mi perro no estaba. Eso me devastó. Recuerdo que me puse a llorar un rato, pensando que no lo volvería a ver. Después de un rato, llamé a mi amigo y le informé de la situación. Él dijo que iría al día siguiente con los guardabosques para buscarlo. Al oír eso, sentí un poco de alivio. Al otro día, tal y como dijo mi amigo, fue con los guardabosques. Lo buscamos todo el día sin éxito alguno. Al día siguiente continuó la búsqueda y nada. Al final, dijeron que tal vez le pasó algo. Al oír esas palabras me eché a llorar. Decidí quedarme un tiempo más porque tenía la esperanza de encontrarlo. Una semana después de lo ocurrido, fui a la entrada del bosque a preguntar por el caso y nada pasó. No hallaron nada. Me fui con lágrimas en los ojos. Llegando a la cabaña, empecé a escuchar los sonidos de antes y luego escuché los sonidos de un perro, pero un poco raros. Luego, de entre los matorrales, salió Rocky. No lo podía creer. Era él. Me puse demasiado feliz, salvo que actuaba un poco extraño, pero no le presté atención en el momento, ya que lo único que quería era regresar con él a casa. Pero recuerdo que no traía su collar. Se me hizo extraño, ya que era un collar de cuero de muy buena calidad. En fin, pensé que se le había caído. Esa misma noche tuve una pesadilla. Cuando me levanté, ahí estaba él, frente a mi cama, mirándome fijamente con unos ojos brillantes. Era una mirada que nunca había visto antes. Me dio un poco de miedo y lo saqué de mi habitación. No pude dormir esa noche, ya que se la pasó haciendo ruidos extraños y rasguñando la puerta. Al otro día, ya me iba para mi departamento. Estaba llevando mis cosas a la salida, a ver si los guardias me las cuidaban mientras terminaba de empacar. Llevé todo excepto a mi perro, ya que llevaba muchas cosas y tenía miedo de perderlo de nuevo. Así que lo dejé en la cabaña, encerrado mientras volvía. Ya de camino a la cabaña, lo único que me faltaba era Rocky.
así que fui por él. A medio camino vi un poco dentro del bosque y había un montón de buitres. Me acerqué por curiosidad, ya que donde hay buitres hay algo muerto. Cuando vi lo que era, quedé impactado. Era el cuerpo de un perro. Olía horriblemente mal. Lo que más me impactó fue que el perro traía un collar. Y cuando lo vi, no lo podía creer. Era el collar de Rocky. Lo que significaba que sea lo que estuviera en esa cabaña, no era él. Por un momento me puse a pensar y ya entendía por qué esa cosa no era mi perro, por lo raro que actuaba. Rápidamente me fui corriendo a la entrada del bosque, no sin antes tomar el collar que olía muy mal, pero al menos quería tener un recuerdo de mi perro. En el camino, mientras huía, empecé a llorar tanto que las lágrimas no me dejaban ver, pero aún así logré salir. Lavé el collar y mis manos en un pequeño río que había. Ya saliendo, rápidamente tomé mis cosas y me fui. Ya habían pasado 3 meses de lo sucedido. Sigo pensando, si mi perro estaba muerto, ¿qué rayos era eso? Investigué un poco de los sonidos y algo parecido, y lo más cercano que encontré fue una criatura llamada Skywalker, una criatura extraña con habilidades de cambiar de identidad, pero según lo que leí, nunca logra dominar los cuerpos que imita. Ya veo por qué actuaba así de raro, y eso fue lo que me pasó. Si saben más información de los Skywalker, por favor háganmelo saber, para entender qué le pasó a mi perro. Escuché hablar a mis mascotas. Esto sucedió en el año 2022. En ese entonces, solo tenía 2 mascotas. Una perrita Golden Retriever, que duerme afuera porque es demasiado grande, y un gato negro que es de casa. Mi gatito en ese entonces tenía 4 meses que lo habíamos adoptado. Durante estos meses estuvieron sucediendo cosas extrañas. En ningún momento las relacioné con mis mascotas, ya que en ese entonces yo misma realizaba prácticas espirituales, sin tener conocimiento de que todas estas abrían portales, por lo cual, en pocas palabras, me asustaban. Constantemente veía sombras en mi cuarto, viéndome desde una esquina. Escuchaba voces y susurros. Hasta cierto punto ya me había acostumbrado a estos sucesos. Asimismo ya le había dicho a mi mamá de estos. Así que ella había estado realizando limpias a la casa para alejar a estos seres. Eso me tenía más tranquila y realmente marcaba una diferencia. Una noche de agosto, después de una limpia a la casa, mis padres salieron. Recuerdo perfectamente que tenían que asistir a una boda. Yo había ayudado a maquillar a mi mamá, por lo que lo recuerdo muy bien. En pocas palabras, ellos salieron y yo me quedé en casa sola. Estuve viendo la tele en la sala durante unas horas. Al principio, mi gato estuvo conmigo, pero de un momento a otro desapareció. Cuando yo me di cuenta que no estaba, me puse a buscarlo por toda la casa. Me levanté, puse pausa a lo que estaba viendo y silenciosamente me puse a buscar a mi gato, pensando que si estaba dormido, no querría despertarlo. Lo busqué en mi cuarto, en el cuarto de mis papás, en el cuarto de visitas, así con todas las partes de la casa, hasta que llegando al cuarto de lavado, el cual, por cierto, tiene una puerta trasera al patio, empecé a escuchar ciertos susurros. Eran cosas casi inaudibles, y que no alcanzaba a distinguir qué era lo que decían. Como dicen, la curiosidad mató al gato, así que me asomé por la esquina del marco de la puerta, que tenía una vista directa a la puerta trasera, y allí estaba mi gato hablando con mi perrita, en una forma que casi no entendía lo que decían. Cuando vi eso solté un suspiro de sorpresa. Por supuesto, mi gato me escuchó y ambos voltearon a ver directamente a la puerta en donde estaba yo. Allí estaban con sus ojos brillosos, como si les apuntaran con una linterna directo a estos. En ese momento, el corazón me palpitaba a 1000 por hora. Aún así, tuve el valor de dar unos pasos para que me vieran, y les dije: ya sé que hablan entre ustedes, los pude escuchar. Ellos solo seguían viéndome directamente. Ya descubrí su secreto, así que me deben un favor, protejan a mi familia. En cuanto estas palabras salieron de mi boca, ambos voltearon a verse, y mi gato se me acercó para restregarse en mis piernas. Desde ese entonces, no volvieron a suceder cosas extrañas en mi casa. Le conté a mi mamá, y ella me dijo que algunas brujas tienen familiares.
Son espíritus viejos que regresan en forma de animales para proteger a los suyos. Todos seguimos teniendo una buena relación con mis mascotas y actualmente tenemos un perrito más en la casa. Mi gato, por otro lado, se volvió muy unido a mí y yo empecé a trabajar y estudiar la espiritualidad y la brujería como pasatiempo. Un sueño. Hola, esta es mi primera publicación. Yo quería compartir esto. Es un poco de contexto de lo que soñé anoche, porque sentí muy real todo, como si lo hubiera vivido en carne propia. Pero este sueño ya lo había soñado hace como 10 años. Lo recuerdo perfectamente. Fue realmente aterrador. Primero contaré el de hace 10 años. En el sueño existía una entidad a la cual llamábamos papá, porque en ese sueño no estaba sola. Había como 4 niños. En total éramos 5. En ese sueño existían reglas que debías cumplir para que papá no se enojara. Primera regla, no hacer ruido. Segunda regla, parecer una familia. Tercera regla, no entrar al sótano. Cuarta regla, no prender ninguna luz fuera o dentro de la casa por la noche, porque a papá le molesta la luz. Quinta regla, si te atreves a cometer cualquiera de las reglas anteriores, no te preocupes, papá no te hará daño. Serán los ayudantes quienes te destrozarán vivo, a excepción de prender la luz por la noche. Eso nunca debe suceder. Papá de verdad se enojará y te comerá. Eso fue lo que recuerdo de aquel sueño. Fue realmente muy oscuro y daba miedo. Dentro del sótano es como un laberinto. Si no recuerdas el camino por el que pasaste o se te olvidó por qué lado venías, ya perdiste. Entonces ahí será cuando deberás correr a esconderte y sobrevivir. Se te permite salir de casa cuando tú quieras, pero no llegues tarde. A papá le molestará. Bueno, pasaron muchas cosas ahí dentro. Yo me perdí en el laberinto con 2 de los otros niños. No sé qué les pasó. De pronto, ya me encontraba sola. Quise regresar, pero ya no pude. No encontraba dónde estaba, hasta que la habitación comenzó a parecerme algo conocida. Entonces seguí y seguí, hasta que di con la entrada del sótano, pero no había rastro de los otros niños. Le pregunté a la niña mayor si los había visto, pero ella me dijo que no, y susurré que aún seguían adentro. La niña mayor me escuchó y me regañó. Me dijo que entrar ahí estaba prohibido. Me habló de entidades dentro de las cuales, si te ven, te hacen daño y ya no sales. Pero yo no había visto ninguna entidad, solo vi habitaciones arrumbadas y desordenadas. Tal vez fue suerte o casualidad, pero salí de ahí. Después de un tiempo, era de noche. Ya todos iban a dormir. Papá ya estaba acostado y dormido. Entonces el otro niño que quedaba prendió por accidente una luz en la cocina, que solo se podía apagar por fuera. La mayor, en cuanto se dio cuenta, salió corriendo afuera para apagar la luz, pero ya era demasiado tarde. Papá se levantó furioso. Ya no era papá, sino otra entidad muy diferente. Era como delgada y roja, alta y con brazos largos y piernas largas. No preguntó quién había sido. Solo vi cómo desde la habitación de arriba, la entidad que se hacía pasar por papá destrozó salvajemente a la mayor y al niño que prendió la luz. Esa entidad, al notar mi presencia, solo me sonrió y dijo algo como: «Solo quedas tú. Suerte para la próxima». No sé qué quiso decir con eso. Era como si fuera todo un juego. Al final, terminé despertándome con más preguntas y dudas que con respuestas. No sé qué podrá significar, pero todo lo vi tan real. La sangre, los sonidos, todo fue muy aterrador. ¿Alguien sabe por qué llegué a soñar algo así? El museo. Había empezado a trabajar como guardia de seguridad de un museo. Para mí, era un trabajo sencillo y que no requería mucha dificultad, ya que las noches solían ser muy tranquilas y rápidas de sobrellevar. Además de que por las noches solía apreciar algunas obras de arte que me parecían fascinantes. Mi horario iniciaba un poco antes del cierre del museo,
y hasta el amanecer. Trabajaba solo, ya que, como les menciono, no era un trabajo difícil ni estresante, ya que muchas de las zonas se cerraban herméticamente al cierre del museo. Después de un tiempo, nos comentaron que llegaría una exposición de un artista muy famoso, con obras de terror y pinturas que figuraban la muerte y la desesperación. Nos advertían que sus obras valían mucho dinero, además de sus artefactos. Según nuestro gerente, tenían mucha historia detrás. Para mí solo significaba más trabajo, ya que era otra zona más que abarcar. Pero lo que no sabía es que en realidad iba a ser el comienzo de mis pesadillas. Como de costumbre, llegué en la noche, con mucha energía para poder iniciar mi turno. Los otros guardias ya se retiraban y me daban las indicaciones de la nueva zona por cubrir. Empecé a dar mis rondines como en cada zona habitualmente, hasta que llegué a la nueva zona. Sentí entonces un frío mayormente anormal al que se sentía en el museo, pero pensé que algunas esculturas necesitaban una temperatura más baja de lo normal. Empecé a observar los cuadros. Cada uno me parecía más escalofriante que el anterior. Retrataban al ser humano en agonía y sufrimiento. Y hubo un cuadro que me llamó mucho la atención. Estaba situado en el centro de toda la exposición. Era una pintura llamada La Puerta, la cual tenía una manija incrustada en el óleo, con una ventanilla por donde se podía observar a un hombre escurriendo sangre por toda su cabeza, y cuya pupila de un negro intenso cubría todo su ojo. De repente me empezó a poner de nervios y me aterraba más y más la idea de que cuando caminaba por ahí, parecía que el hombre dentro de esa ventana me seguía con su mirada. No le di importancia, pero me dio mucha curiosidad intentar abrir esa manija que tenía incrustada en el óleo. La moví como si de abrir una puerta se tratara, y para mi sorpresa, no pasó nada, y la dejé así pensando que si la regresaba, la podría romper. Regresé a dar mis rondines por otras zonas, y de la nada empecé a escuchar risas de niños por los pasillos principales del museo. Fui corriendo para ver quién estaba ahí, y cuando llegué, no había nadie. Regresé mi vista a la zona de la nueva exposición y pude ver una sombra meterse ahí. Como recordé que el gerente nos había indicado que había piezas de mucho valor, pensé que querían robárselas, y sin dudarlo regresé a esa zona. Empecé a verificar todo el lugar con la luz de mi linterna, y todo parecía estar en su lugar, salvo la pintura central, que tenía una peculiaridad. El hombre que estaba en la supuesta ventana de la puerta ya no estaba. ¿Qué carajos?, dije. De la nada empecé a escuchar unos susurros en la pintura que decían: ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Cuando alumbré con mi luz hacia el final del pasillo, observé cómo ese hombre que estaba en la pintura ahora estaba parado a unos metros frente de mí, con toda la cabeza sangrando y sus ojos negros observándome. Se me heló la mente y quedé en shock. Entonces el hombre empezó a caminar hacia mí. Mi sangre estaba helada y mi corazón estaba palpitando más de lo normal. Con toda mi fuerza de voluntad, cerré la manija de la pintura. Cuando regresé la mirada hacia el pasillo, el hombre había desaparecido. Pero algo que me dio mucho más escalofrío fue que en la pintura, el hombre se encontraba de nuevo detrás de la puerta, siguiéndome la mirada con sus pupilas negras. Experimento en la Deep Web. En el corazón de la Deep Web, en un rincón oculto y siniestro, se encuentra un foro en línea que ha estado ganando notoriedad: el experimento de la ceguera en la oscuridad. Este experimento ofrece una experiencia perturbadora y extrema para aquellos que estén dispuestos a adentrarse en una aberrante experiencia. La historia comenzó cuando un usuario anónimo en la Deep Web comenzó a publicar el experimento. Ofrecía a los voluntarios la oportunidad de someterse a un desafío de aislamiento extremo, en completa oscuridad. Los participantes debían vivir en un espacio oscuro y confinado, sin acceso a luz de día ni a ninguna fuente de luz artificial durante un periodo de semanas. Para documentar su experiencia, los participantes iban a ser monitoreados con cámaras web infrarrojas, para así poder ver sus movimientos en la completa oscuridad. Las transmisiones
se volvieron cada vez más inquietantes con el tiempo. Los voluntarios comenzaron a mostrar signos de angustia y paranoia, además de que empezaban a desarrollar psicopatías graves. A medida que pasaban los días y las semanas, las transmisiones se llenaron de imágenes perturbadoras. Los participantes afirmaban ver sombras inquietantes que se movían en la oscuridad, escuchar susurros incomprensibles y sentir la presencia de algo indescriptible en la habitación con ellos. Algunos incluso afirmaban que esas supuestas presencias los herían y dañaban físicamente, aunque nunca se vio a nadie más que ellos mismos en la habitación. Pero se lograba ver en las cámaras cómo se les formaban moretones o rasguños en la espalda, brazos y piernas. Los espectadores que seguían las transmisiones se sintieron cada vez más inquietos, incapaces de entender completamente lo que estaban viendo. Algunos especulaban que los participantes estaban siendo sometidos a experimentos psicológicos. Algunos otros afirmaban que habían sido secuestrados y obligados a hacer estas transmisiones, fingiendo que era solo un experimento, y si delataban o decían algo a las cámaras, pidiendo ayuda, claramente sería su final. A medida que los días se convertían en semanas, algunos de los participantes comenzaron a mostrar signos graves de deterioro mental y emocional. Llegaba el punto donde sus necesidades fisiológicas ya no las hacían en el baño, sino en cualquier parte de la habitación. Presentaban ataques psicóticos, donde peleaban con algún ente invisible, golpeaban la pared hasta que sus manos quedaban sangradas, o simplemente se ponían a tener largas horas de charla con algún ser imaginario. Claro está que lo que hablaban no tenía ninguna coherencia. Lo más perturbador de todo es que al final del periodo de ceguera en la oscuridad, varios de los participantes desaparecieron por completo. Nunca más se supo de ellos, ni postearon nada en la Deep Web contando sus relatos y la agonía sufrida en estos cuartos oscuros. Muchos aquí reafirman la teoría de que eran personas engañadas para participar en dicho experimento, y cuando éste acababa dando el rating que deseaban los administradores, eran aniquilados o eran vendidos en el tráfico ilegal de partes humanas, otra práctica que se hace en páginas prohibidas de la Deep Web. Aunque se llevaron a cabo investigaciones para rastrear a los organizadores del experimento, todo rastro de su existencia en la Deep Web pareció desvanecerse. Antes de continuar, queremos dar un agradecimiento a Esmeralda o Melek en TikTok por mandarnos esta aportación de una vivencia personal. Gracias, Melek. Te mandamos un gran saludo de parte de todo el equipo de Cuéntame tus miedos. Ahora sí, continuemos. Una noche de hospital. Hola, mi nombre es Esmeralda y quisiera compartirles una experiencia personal que en su momento fue muy impactante para mí. Soy enfermera de profesión y en aquel tiempo trabajaba en un hospital general como persona de suplencia. Un día común, la jefa de enfermeras me pidió que me presentara en el turno de la noche a cubrir una guardia en terapia intensiva. No le vi ningún inconveniente, ya que para mí era habitual rotar por este tipo de servicios, y me gustaba mucho hacerlo, ya que disfrutaba mucho de mi profesión. Todo marchaba de manera normal en terapia intensiva. Estábamos la enfermera jefa de servicio, el médico intensivista, una compañera pasante de enfermería y yo. Llegamos al servicio y teníamos lleno de pacientes. Nos repartimos el trabajo como de costumbre, y cada quien se dedicó a hacer sus actividades, hasta que pasó algo lamentable. Uno de nuestros pacientes falleció a eso de las 23 horas. Procedimos a realizar todo lo conveniente y continuamos con nuestros deberes. En las guardias nocturnas es común que nos turnemos para tomar pequeños descansos. Yo me sentía fresca y aún con energía, así que decidimos que fuera nuestra jefa y la pasante a descansar, así como el médico se retiró a su residencia y solo lo llamaríamos si se ofrecía algo durante el turno. Me quedé sola en el servicio mientras mis compañeras descansaban y procedí a continuar con mi rutina de vigilar
y darles la atención necesaria a los pacientes, así como llenar las notas de enfermería. Ya eran casi las 3:30 de la madrugada, y yo estaba sentada revisando expedientes, cuando empecé a escuchar las llaves del agua como se tiraban, y las luces comenzaron a parpadear. No me pareció extraño lo de las luces, ya que podía deberse a una baja de energía, pero lo de las llaves de agua me asustó demasiado. Enseguida me levanté a cerrar el grifo del agua, y antes de volver a sentarme y tratar de entender lo que había pasado, nuevamente el agua comenzó a tirarse, y estaban abiertas por segunda ocasión. Empecé a sentir mucho temor y escalofríos, y decidí llamar a mi jefa y explicarle lo que estaba pasando. Ella intentó tranquilizarme, y me dijo que era común que eso pasara en las noches, que incluso a veces se escuchaban quejidos de pacientes, o que las llamaban por su nombre, esto debido a que muchas personas morían a diario por diferentes causas, algunas de enfermedades graves, u otras por lamentables accidentes, y eran almas que se quedaban penando en ese lugar. Incluso me dijo que una vez al mes iba un padre de la Iglesia Católica a bendecir el lugar y orar por los difuntos. Es verdad que me han pasado más cosas en mi trabajo, pero esta es de las que más me han asustado. La verdad es que ahora al recordar dicho suceso, aún me enchina la piel. Y bueno, noctámbulos, hasta aquí llega la emisión del día de hoy. Espero que estos relatos de suscriptores de Reddit hayan sido de su agrado. Coméntenos qué les parecieron, desde dónde nos escuchan, y recuerden, si tienen algo que contar, pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, como lo es Facebook, TikTok, Instagram, o a nuestro correo cuéntametumiedo@gmail.com. Por el momento, hasta aquí me despido, deseando que tengan una excelente y perturbadora noche. Hasta la próxima.